Se sienten, por favor, y abran. Bueno, ahorita les digo. Hermanos, bienvenidos. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Para nosotros es un placer, una bendición que esté. También a nuestros hermanos que nos siguen por la red, les damos la más cordial bienvenida y les decimos que espero que estén listos y sobre todo que abramos nuestro espíritu, porque Dios está aquí, lo hemos experimentado. Yo sé que usted en la alabanza lo experimentó, lo discernió, porque estoy seguro que se dio cuenta que Él está aquí. O sea, no se ha ido, está aquí. Amén. Y eso es bueno. Ahora, simple y sencillamente, diría yo, no le estorbemos, dejemos que el Espíritu Santo siga fluyendo. Así es que quiero pedirles de favor que abran su Biblia en la primera epístola a los Corintios, capítulo 9, y vamos a leer el verso 26 y el verso 27, precisamente de esta epístola. Sígalo con su vista. Dice así: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Quiero que oremos. Padre, en este momento te damos gracias por la alabanza, te damos gracias por la presencia de cada uno de tus hijos. Nos alegra, Señor, que estemos aquí y estén aquí. Ahora declaramos que tu palabra, Señor, fluya, corra en lo más profundo de nuestro ser, como dice Hebreos 4:12, que penetra y discierne en lo más profundo de nuestro ser, aún los tuétanos, para que de esta manera, Señor Jesús, toque lo más íntimo de nosotros y podamos despertar, podemos ubicarnos, podamos centrarnos al propósito que tú nos has llamado. Así es que, amado Espíritu Santo, toma el control en el nombre de Jesucristo y guíanos a toda verdad y a toda justicia. En el nombre poderoso de Jesucristo es hecho. Quiero invitarles pues a que estemos lo más atentos que sea necesario. Lo más que puedan, ayúdenos con los niños, lo más que se pueda. Yo sé que son niños y también nosotros fuimos niños, pero lo más que se pueda, ayúdenos, por favor. Quiero decirles que el tema que le quiero compartir se llama la carrera de un enviado con todos sus derechos. Se lo voy a repetir solo una vez. La carrera de un enviado con todos sus derechos. Y me parece muy interesante. Tiene algunos domingos que he estado hablando de la epístola a los Corintios y realmente me asombra y me maravilla la forma en la que el apóstol Pablo es usado por Dios para ser guiado, para levantar precisamente esta congregación, esta iglesia, donde él estuvo un buen tiempo trabajando y pues levantó la obra y la obra empezó a funcionar. Pero es increíble que en toda la epístola a los Corintios el apóstol Pablo se la pasa defendiendo su ministerio apostólico y yo digo, por algo ha de haber sido. Y es que los santos hermanos de Corinto eran un poquito complicados, eran un poquito difíciles de dejarse convencer por él. Pero sí les era muy fácil a los hermanos de Corinto oír a otros, a otras personas, otros argumentos, otras versiones que les contaminaban y los desviaban de la verdadera doctrina cristiana. Y eso provocaba que los hermanos de Corinto no se sujetaran a su líder, no se sujetaran a su pastor. Y eso estaba trayendo muchos conflictos.
Por eso el apóstol Pablo hace una serie de preguntas y dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Y yo diría, y el apóstol Pablo se mete casi a la fuerza hasta la cocina, pero con todo el derecho que le ha dado trabajar y ser usado por Dios para levantar esa congregación. Pero la iglesia en su mayoría no lo acepta como pastor, no lo acepta como líder. Qué difícil situación. Creo que en muchas congregaciones se da esto. En muchas congregaciones simple y sencillamente de pronto los hijos aprenden poquito. No se diga si van al seminario o estudian algo, y entonces empiezan a ver a su pastor, a su líder, como alguien que no tiene el suficiente conocimiento o la suficiente teología para poder estarles dirigiendo. Y entonces menosprecian, critican, murmuran y simple y sencillamente no escuchan la voz de su líder. Y entonces Pablo lo menciona en el primer capítulo, empiezan a hacer grupitos ahí. En el principio, Pablo dice por unos hermanos, una familia que estaba en Corinto, la familia de Cloé, ellos le avisan a Pablo que había división en la iglesia, que había hermanos que decían nosotros somos de Cefas, otros decían somos de Apolos, otros decían nosotros somos de Pablo, y otros decían nosotros somos de Cristo. Entonces había grupitos, y pues ya se imaginará cuando hay grupitos, cuando hay grupos en una congregación, pues simple y sencillamente la Biblia dice que donde hay unidad, donde hay armonía, hay bendición, hay vida eterna, hay fortaleza. Pero donde hay división, donde hay grupos, lógicamente que no puede haber fuerza. Siempre va a haber debilidad, siempre va a haber enfermedad, siempre va a haber cierta competitividad entre unos y otros para ver quién es mejor que otro. Y entonces eso rompe con el principio de la palabra de Dios, donde dice allá en Efesios capítulo 4 que solo hay un Señor, una iglesia, una fe, un bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces somos llamados nosotros precisamente como iglesia a mantenernos en unidad. Una de las cosas que hemos aprendido, por ejemplo, en guerra espiritual hemos aprendido que si nosotros, por ejemplo, ahorita hiciéramos una oración, escúcheme lo que le voy a decir, y nos constituyéramos en uno solo, los que estamos aquí espiritualmente funciona. Si todos nos conectamos, tenemos autoridad aún para que las mismas puertas del infierno, como dice Mateo 16, no prevalezcan contra la iglesia. Pero lo que quiero enseñarles es esto: con uno de los que estamos aquí, si no se conecta, si está despistado, entonces se convierte en una puerta abierta para que el enemigo penetre y mine nuestra fuerza desde adentro hacia afuera. Y entonces nos pega, entonces nos afecta. Por eso es muy importante la unidad, por eso es muy importante que nos mantengamos en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento. Es muy complicado, es muy difícil. Yo a veces lo comparo con mi esposa. Mi esposa y yo, primero Dios, en diciembre, si Dios nos lo concede, vamos a cumplir 45 años de casados. Y todavía en ciertas cosas no nos ponemos de acuerdo. Solo 2. Imagínense, ya más de 2. Por eso cuando la Biblia habla de cuando regresaron los expatriados del cautiverio en tiempos de Nehemías, me impresiona mucho cuando dice que eran 42,000 y tantos. Fíjese, 42,000 y tantos, y dice Nehemías, el escritor, dice, y se movían como uno solo. Y yo digo, ¿cómo le harían? Si mi esposa y yo hay momentos que no nos ponemos de acuerdo.
Cuando el Espíritu Santo se mueve, cuando el Espíritu Santo toma el control, hay una fusión increíble, hay una unidad fuera de lo común. Porque la presencia de Dios no solamente, como a veces decimos, oh, Dios está aquí, oh sí, Dios está aquí. Y alguien dice, Dios está aquí, y otro está mascando chicle, otro está platicando, otro está distraído. No, cuando la presencia de Dios cae como una plancha sobre todos, y todos sentimos esa presencia, y todos somos tocados, y de pronto sin más, no sé si le ha pasado o ha tenido experiencia, y de pronto empieza usted a llorar, y a darle gracias a Dios, y a sentir, dicen por ahí, maripositas en el estómago, y siente una presencia muy poderosa y muy maravillosa, que queda pregnado al Espíritu Santo, y usted no quisiera que se desconectara en ese momento de lo que está sucediendo. Y aunque usted no lo quiera creer, en ese momento la presencia de Dios se mueve en usted en la eternidad. Porque en la eternidad no cuenta el tiempo. No sé si alguna vez ha tenido una experiencia con Dios donde se le ha pasado en intimidad, y cuando reacciona, estaba lleno el templo, y cuando usted se levanta ya no hay nadie. Y le dicen, llevas 4 horas ahí, 5 horas ahí, y usted dice, ¿cómo? Si tengo 5 minutos que me acabo de postrar ahí. Porque en la presencia de Dios no hay tiempo. O se hubieran gozado por eso. Como que no me están entendiendo ustedes. La gloria de Dios es tan poderosa que te absorbe en su gloria, en su ambiente. Una vez el Señor nos decía, yo tuve problemas en el desierto. Decía, hasta la correa de mis sandalias se me soltó, por decir que tuvo dificultades. Dice, pero Moisés no. Ninguna persona natural puede soportar lo que Moisés soportó delante de Dios en el Sinaí. 40 días, 40 noches, sin comer, sin desayunar, sin cenar, sin dormir. Y luego a los poquitos días, otros 40 días. De tal manera que fue tan poderosa aquella fusión, que ustedes conocen eso, cuando Moisés descendió del Sinaí, ni cuenta se había dado que su rostro brillaba. Y los mismos, el pueblo de Israel, cuando lo vieron, dijeron, no, Moisés, primero dijeron que no nos hable Dios, que nos hable Moisés, pero después ni Moisés, porque Moisés ahora tenía que cubrirse con un velo para hablarles, porque no soportaban ni a Moisés. Cuando tú entras en la intimidad de Dios, aunque no quieras, eres transformado, eres cambiado. Tu forma de ser, tu forma de actuar, empiezas a pensar de otra manera. Y eso es lo poderoso, eso es exactamente lo que buscamos. Hoy en día tenemos congregaciones, y no estoy criticando, de todos los gustos, de todos los sabores. Y qué bueno que las hay, para que también haya de todos los gustos y todos los sabores para la gente. ¿No cree? Como en el Walmart, como en cualquier supermercado. El chiste es vender, y el chiste es que usted compre. Porque es ahí donde nos toca a nosotros discernir a qué pertenecemos o a quién pertenecemos. Si la iglesia es una en el mundo, con diferente funcionalidad, entonces yo debo saber de qué parte del cuerpo soy. Pablo dice que somos solo un cuerpo, pero luego dice en Corintios, pero no, ¿a poco porque no soy ojo no soy del cuerpo? ¿O acaso porque no soy oído no soy del cuerpo? ¿O acaso porque no soy mano no soy del cuerpo? Ahora, usted y yo sabe que el ojo no tiene la misma función del oído. Usted sabe que el oído no tiene la misma función de la nariz. Usted sabe que la nariz no tiene la misma función de la boca. Amén. Por eso es que nosotros nunca debemos de criticar a nadie. Cada congregación tiene un llamado especial dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Nunca critiquemos, nunca juzguemos, porque al final de cuentas, si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo,
Él nos ha llamado para llevar a cabo una función especial dentro de todo el cuerpo. Y usted no sabe si los demás son así porque Dios los puso para hacer eso. En Dios está la vida y está la muerte. En Dios está la luz como está la oscuridad. En Dios está el amor como está el odio y está todo. Él controla todo, ¿o no? Qué interesante entonces. Entonces aprendamos a estar en esa intimidad con Él. Y para eso yo necesito conocer las Escrituras. Para eso el apóstol Pablo está batallando con la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto lo está continuamente rechazando porque no lo aceptan por la forma en la que ellos dicen que Pablo es fuerte por carta, pero en presencia es débil. Y entonces Pablo defiende precisamente su ministerio. Y lo primero que Pablo dice es, defendiendo su sello de apostolado, dice Pablo que el sello de su apostolado dice, sois vosotros mismos en el Señor. Dice, y contra todos aquellos que me acusan, ustedes son mi defensa principal. Quiero que entienda esto en este sentido. Pablo muy prudentemente no está hablando de sí. Déjenme usar una expresión acá muy coloquial, muy norteña. Pablo pudo haber fanfarroneado aquí. Pablo pudo haberse desmedido, como él dice más adelante, cuando dice tolérenme un poco de locura, y les da testimonio cuando él fue llevado al tercer cielo y da testimonio. Pero muchas cosas no las cuenta, dice, ¿por qué van a pensar que estoy loco? Entonces, Pablo simple y sencillamente está apelando al fruto de lo que son ellos. Él dice, el sello de mi apostolado son vosotros. Yo los gané a ustedes. Si nos pusiéramos a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 18, verso 9 al 11, no lo voy a leer por los tiempos, pero ahí dice a Pablo para que cuando Pablo llega a Corinto, llega siendo perseguido. Lo apedrean cuando está en la sinagoga ahí y se hace un alboroto ahí porque ese era un don que tenía Pablo. Pero resulta que estando ahí, Pablo recibe una palabra del Espíritu Santo y le dice, Pablo, no temas estar aquí, yo aquí tengo mucho pueblo, no temas, nadie te va a hacer nada, yo estoy contigo. Qué curioso, ¿no? No temas, yo estoy contigo. Y rocazo y palo. Digo, lo menciono porque a veces nosotros malinterpretamos y creemos que porque Dios está conmigo entonces soy intocable. Ni la enfermedad, ni la pobreza, ni los problemas, ni nada me llega. No es cierto. Eso no es cierto. Pablo dice allá en 2 Timoteo que el que quiera vivir la vida piadosa, o sea, la vida en Cristo, va a sufrir persecución. Está garantizada la persecución. O sea, la persecución para un cristiano es un sello de garantía de que somos hijos de Dios. No sé si me estoy explicando. Me acuerdo que hace muchos años la gente evangelizaba y le decía al vecino, a la persona, hey, venga Cristo y se le van a acabar sus problemas. Venga Cristo y Él se le va a sanar. Venga Cristo y va a ver que, no hombre, usted va a ser bien feliz. No, pues la gente decía, yo le entro. Pero a las primeras de cambio que se enfermaban, los corrían del trabajo, les robaban el carro, les dicen, no, esto es pura mentira, esto no es cierto. Tenemos que decir la verdad. Te van a llegar más pruebas, te van a llegar más luchas. La ventaja es que ahora no estás solo. La ventaja es que ahora el Espíritu Santo, dice Jesús en el capítulo 14 de Juan, cuando dice, yo les doy mi paz, no como el mundo la da. Esa paz yo se las doy. Y esa paz tiene que ver, cuando dice, no como la paz del mundo, se refiere a que en el mundo, por ejemplo, Estados Unidos del mundo es el policía. Y Estados Unidos como policía del mundo pone paz, pero la pone con un garrote. ¿No es cierto? Y dice, si te portas mal, te doy un garrotazo. Así es que llévatela suave. Si no, esa es la paz que da el mundo. La paz que da el Señor es totalmente diferente.
La paz que da el Señor, puedes estar en medio del foso de los leones y a Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. Yo siempre me he imaginado que en esa noche Daniel estaba hasta desvelado y siempre imagino que agarró un león de almohada y otro para calentarse. Porque ahí estaba quien le daba la paz y la seguridad aún en medio del camino de valle de muerte, como dice el Salmo 23. Esa es la paz que Dios da, que en medio de la dificultad no disiernes que estás solo, sientes su presencia. Y entonces cuando tú te echas en Él, en esa fe, en esta convicción, entonces Dios hace cosas extraordinarias y maravillosas. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas en Filipos, en el cepo? Habían sido maltratados, latigados, los metieron en el cepo de más adentro, encadenados, y ellos empezaron a chillar y a quejarse contra Dios. ¿Por qué me abandonas? Me voy a ir de la iglesia porque aquí no hay amor. Me dijeron que aquí no pasa esto, que no pasa lo otro, y me pasó. No, empezaron a cantar, como que se les botó la canica. Empezaron a cantar y a cantar y a cantar, y de pronto dice que vino un terremoto y las puertas se abrieron, las cadenas cayeron, y el guardia tomó la espada para matarse, porque en aquel entonces el guardia respondía con su vida por el prisionero. Ustedes pueden leer cuando Pedro fue encarcelado y es librado de la cárcel, y dice a todos los guardias, a 12 guardias los mataron. Cuando Pedro fue sacado por el ángel de la cárcel, los mataron a todos. Lo curioso es que a los que cuidaban la tumba de Jesús, a esos no los mataron. Pero bueno, ese es otro sermón, ese es otro rollo que no me voy a meter ahí. Pablo está defendiendo su apostolado, aún diciendo, ustedes son mi fruto. El apostolado fiel, sano, siempre tiene un buen fruto. Y ese siempre será un testimonio positivo de los que han sido bendecidos por él. La verdad es que los corintios había una influencia muy fuerte contra el apóstol Pablo de no aceptarlo como tal, y todo se daba por las malas compañías. Dice la Biblia, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y coloquialmente, ¿ha oído usted el pensamiento que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Tenemos que aprender entonces, mis amados, a darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo para entonces poder hacer frente a los ataques del enemigo. Hace rato me impactó una palabra que Dios nos estaba diciendo, y nos estaba diciendo que nos hemos descuidado, que no hemos estado apercibidos. Hemos estado teniendo luchas, algunos hermanos han estado teniendo luchas, y el Señor hoy nos decía esa palabra, se han descuidado, no están apercibidos. Ojalá y lo entienda eso. Me acuerdo que una vez hasta nos espantamos porque estábamos en el aeropuerto en Haifa. Israel es Haifa, Israel, ¿verdad? Bueno, hay una ciudad que se llama Haifa, y estábamos ahí en el aeropuerto, y quiero creer que en todos los aeropuertos es ahí, pero fue por primera vez donde vi ahí que ahí estaba una maleta, y no sé si las cámaras o los vigilantes tienen cierto tiempo en decir, ok, esa maleta le voy a dar 2 minutos, por ejemplo. Es un decir. Y si a los 2 minutos nadie la toma, entonces llegan ellos y la sacan, y ustedes saben que eso del terrorismo y todo eso. Esa ocasión estábamos ahí, nosotros nos espantaron porque estaba una maleta ahí, de pronto llegó la autoridad y la tomaron y la sacaron, y dijimos, ¿y ahora qué pasó? Digo, uno no conocíamos el entorno, solo de hace 13 años estuvimos allá,
Y esa situación se dio ahí. Entonces, cuando uno viaja, sobre todo fuera de México, uno tiene que ser muy cuidadoso, muy diligente con su maleta. Ya ve, hoy usted va a viajar y hasta en las terminales le dicen, por favor, no acepte ningún regalo de nadie, ni lleve nada de nadie. No sé si ha visto eso, en los aeropuertos, en las terminales, está todo eso, por todos esos riesgos que hay. Entonces, si lo aplicamos ahora espiritualmente, nosotros como pastores, ustedes como padres, nosotros pastores, ser diligentes hacia ustedes, estando orando, cubriéndolos, ustedes con sus hijos y así sucesivamente. Eso quiere decir estar apercibidos. Eso quiere decir no descuidarse. Y entonces, hace rato que estábamos adorando, tuve una conexión con el Espíritu Santo en ese momento y estaba en la intimidad llorando, reconociendo que es cierto. Nos descuidamos muy fácilmente nosotros, volteamos muy fácilmente a otras cosas. Y recuerde, el enemigo no duerme. Pedro dice que el diablo anda como león rugiente, dando vueltas a ver en qué momento la víctima o el débil se descuida para devorarlo. Eso nos toca a nosotros como congregación cuidarnos, a nuestros hijos. Ustedes son nuestros hijos espirituales. Hebreos dice, oren por sus pastores y no se quejen. No anden hablando cosas negativas, porque eso no agrada al Señor. Además, los pastores van a dar cuentas de ustedes a Dios. Entonces, no es tan sencillo al final de cuentas el trabajo pastoral para usted andar cargando con hermanos mañosos, hermanos criticones, hermanos... Pues hay de todo, vemos de todo en la viña del Señor. Aprendamos a movernos como uno solo. Pablo tiene todas esas luchas, esas batallas, y Pablo dice, ustedes son mi fruto, ustedes son mi sello como apostolado. Pero luego Pablo sigue defendiendo ese derecho. Él está hablando como un derecho que él tiene. Y uno de los derechos que se me hace también muy increíble que Pablo defiende es el derecho a comer y a beber. Y entonces Pablo dice algo así como, solo el capítulo 9 lo desglosé, después leen el capítulo 9 en su casa, y todo esto que les estoy diciendo está ahí en el capítulo 9. Y Pablo dice, cuando habla de un derecho a comer y a beber, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó una viña y no come de ella? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y luego dice, ¿lo digo como hombre? ¿No dice esto también la ley? ¿No pondrás bozal al buey que trilla? Se me hace muy tremenda la situación o la posición de los corintios hacia su pastor. Aún hacia la comida y hacia la bebida, Pablo era criticado. Criticado en el sentido de que lo movían como si él no tuviera ese derecho. Por eso hace estos cuestionamientos. ¿Quién se le ha ocurrido un día a alguien meterse a soldado solo y él solo se pague y él solo se autofinancie para ser soldado? Nadie. ¿Quién siembra una viña y para no comer de ella? ¿Quién cuida el rebaño y la leche la tira y no hace quesos? Y luego Pablo dice, ¿esto lo digo como hombre? ¿O que acaso no la ley dice, no pondrás bozal al buey que trille? Todo esto tiene que ver con el trato que deben de dar
los receptores del Evangelio, si son agradecidos y valoran la bendición que Dios les da a través de sus siervos. Hoy en día, no se diga en las redes sociales, se ven tantas cosas en contra de los diezmos que no son de Dios, que quién sabe qué, que es un robo y que no sé cuántas cosas. Muchas cosas se dicen de ello, muchas. Sin embargo, la palabra de Dios sí enseña de los diezmos y enseña antes de la ley, enseña en la ley y enseña después de la ley, o sea, en la gracia. Alguien dice, es que en el Nuevo Testamento no se habla de los diezmos. No, sí se habla. Usted puede leer Mateo capítulo 23, todo el capítulo 23, sobre todo, no me acuerdo si es el verso 23 también, donde ahí dice Pablo, porque los fariseos y los escribas eran muy celosos de dar sus diezmos, eran muy meticulosos. Por ejemplo, ellos eran lo contrario, ellos diezmaban hasta del comino. Tenían 500 cominos, daban 50. ¿Y de qué le parece? Las de aceitunas. O sea, eran muy meticulosos. Y Jesús les dice, eso no es malo que hagan, es bueno que lo hagan, pero es más bueno que aprendan a hacer misericordia por la forma en la que ustedes hacen las cosas. Y Jesús usa una expresión interesante y les dice, hagan esto, pero sin dejar de hacer lo otro. Está hablando Jesús de los diezmos, por un lado. Y yo les digo a los hermanos, ok, a lo mejor en el Nuevo Testamento no se habla tanto de los diezmos, porque en el Nuevo Testamento, en la gracia, Dios no te pide el 10%. ¿Sabían eso? Dios te pide el 100%, todo. ¿No me crees? Lee el libro de los Hechos, lee los cristianos, los 3,000 que se convirtieron, y dale seguimiento en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5, y ahí dice que todos ellos tenían propiedades y nadie decía que era de ellos. Iban, las vendían y lo que traían se lo daban, no el diezmo, lo daban todo y lo ponían a los pies de los apóstoles, hicieron un banco común y entonces lo repartían a todos según la necesidad que hubiera. ¿Quieres diezmo o quieres gracia? Esa es la diferencia. Por eso hoy no es tan sencillo ser cristiano. No es tan sencillo. Es complicado. Es difícil ser cristiano. Porque también, si a Dios le preguntas si quiere tu dinero, te quiere a ti. Y Dios te va a decir, yo te quiero a ti. Y no a la mitad. No cuando puedas. Siempre. Así es que lo que Pablo está diciendo aquí es que es muy importante que los que son receptores del Evangelio aprendan a ser agradecidos y valoren la forma en la que Dios de una u otra manera les está bendiciendo y está supliendo sus necesidades en todas las formas posibles. Y viene a mi mente el testimonio que habla Lucas de la primera mujer que se convierte en Europa. La primera mujer que se convirtió en Europa, siendo usado el apóstol Pablo, fue aquella mujer llamada Lidia. La Biblia habla de Lidia, no sé si ya se acordaron. Una mujer que tenía negocio, que era pudiente. Y cuando ella es tocada por el Espíritu Santo, dice Pablo, que les rogó tanto que se quedara en su casa y les dio asilo ahí en su casa. Y ahí los tuvo algunos días. Y esa fue la forma en la que ella manifestó gratitud, porque en ese momento había aceptado a Cristo como su Señor y fue bautizada. Fue la primera mujer que se bautiza en el nombre de Jesucristo en Europa. Y ella manifiesta esa transformación de generosidad que hay. Yo he visto gente y conozco gente
que antes de ser cristianos eran muy, decimos nosotros coloquialmente, de Monterrey. Aunque los de Monterrey dicen que no son agarrados, son administrados. Ellos así dicen. Y entonces resulta que hay gente, conocí gente, inclusive parientes míos, que eran muy agarrados, pero agarrados. Y cuando se convirtieron a Cristo, yo pude ver el fruto de ellos abriendo la cartera, abriendo su casa y sembrando para todos, ofreciendo alimentos. Y eso me maravilló y me sorprendió. Y eso es exactamente lo que Pablo está deseando, que los hermanos de Corinto realmente abran el corazón y aprendan a ser agradecidos con aquellos que les están llevando el alimento espiritual. Es interesante eso, hermanos. Cuando tú valoras y te das cuenta del alimento que se recibe, pues simple y sencillamente hay esa, diríamos, esa transformación, no es más bien ese intercambio. Por ejemplo, Malaquías 3:10 dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y luego el 11 dice: y ataré al devorador para que no afecte su cosecha, y abriré los cielos para que haya bendición. Pero lo que quiero decir es esto: los diezmos, de una o de otra manera, no solo bendice al dador, al que lo hace por gratitud y por fe y obediencia. Siempre creo que el diezmo es gratitud, fe y obediencia. Por eso se da el diezmo. Y dos, el diezmo no es para el pastor, es para Dios, o es de Dios más bien. Por eso Dios dice: me han robado. Ok. Pero estoy donde dice: tráelo para que haya alimento. La persona que trae el diezmo se convierte en una bendición de Dios, para que Dios lo use a él como un canal para que sea bendición para el pastor. Y eso provoca que haya alimento físico, natural, huevos, frijoles, carne, leche, a la cena pastoral. Amén. Pero espiritualmente, si el pastor tiene lo suficiente, yo eso es algo que siempre he apelado. Yo sueño un día. Nosotros tenemos varias misiones o iglesias a nuestro cargo, por eso viajamos y salimos. Y esas congregaciones que tenemos, mi deseo y mi sueño siempre ha sido que un día los pastores que tenemos ahí, o los encargados, o los líderes, realmente se dediquen al 100 en la obra de Dios. Amén. ¿Cuándo se va a dar eso? Cuando los hermanos sean fieles y diezmen todos. Entonces el que está acá va a tener alimento. No va a tener necesidad de andar afuera buscándolo. Amén. Pero también va a tener más tiempo, como dice Pedro en el libro de los Hechos capítulo 6, cuando se levantaron los diáconos. Entonces ellos no van a descuidar el ministerio de la palabra y de la oración. Entonces, si el pastor se dedica más a Dios en oración y en la palabra, ¿no es cierto que va a recibir más revelación? ¿Sí o no? Entonces el mensaje que el pastor nos dé va a ser un pastor de revelación, que va a ser un alimento que va a penetrar en los receptores hasta lo profundo de su ser, ¿sí o no? Y entonces van a ser bien alimentados, ¿sí o no? Y entonces van a salir fortalecidos. Entonces los diezmos ya no nomás sirven para que acá se alimente, sino que el pastor va a tener más tiempo para dedicarse a la palabra y a la oración, y va a dar un alimento sólido, fresco, bueno, de tal manera que los hermanos digan: ¡ay, qué rico hoy comí! ¿Sí o no, hermanos? Entonces, ¿sí me está entendiendo eso? O deje cambiársela. ¿Qué pasa? No hay diezmos y de ofrenda son 30 pesos. El pastor tiene que buscarle, y más si tiene hijos, ¿sí o no? Pero como hoy los trabajos son medio raros, los horarios, y que trabajas de quién sabe a qué horas a quién sabe qué horas, y luego si le tocó esos trabajos pesaditos,
donde tiene que cargar o corriendo, haciendo, y llega el pastor. ¿Cómo llega? Y entonces, órale, es miércoles, hay que predicar, y no ha tenido tiempo porque anda buscando el pan. ¿Qué alimento quiere que dé a la iglesia? Va a abrir, ¿de dónde les hablo? De órale. O a lo mejor le hace como cuando éramos niños y decíamos, ¿a qué rumbo? ¿Nunca le tocó a usted jugar con los niños y los escupirle así, para donde salte me voy? Cuando usted no tiene esa intimidad con Dios, lógicamente que no hay una revelación fresca, y entonces va a ser como algunos pastores, bueno, espero que no, me estoy equivocando, donde que predico, donde se abra la Biblia y paz, aquí predico. Eso no es correcto. Tenemos que predicar sabiendo qué es lo que los corazones requieren o necesitan. Y eso se da solamente cuando hay una revelación del Espíritu Santo para dar paz a su espíritu de usted. Pablo está peleando todo eso con la iglesia de los Corintios. Y la iglesia de los Corintios hasta para que Pablo se alimente pegan de gritos. Y no solo eso, Pablo también defiende su derecho a tener una esposa. Por lo que dice la Biblia, él mismo lo expresa. Pablo tenía don de continencia. O sea, Pablo realmente sus necesidades sexuales habían sido prácticamente, déjenme usar esta expresión, congeladas, para que me entiendan. Porque tenía ese don. Él no tenía ningún problema de deseo sexual. Y no porque fuera de otro lado, sino simple y sencillamente tenía ese don. Pero Pablo, para enseñar a la congregación, él dice también como un derecho a una esposa, que acaso yo no tengo derecho, ni Bernabé, a una mujer, a una hermana, así se usaba, a una hermana por compañera o por esposa. La palabra esposa realmente no la usa, sino por compañera. Y luego dice, como los otros apóstoles, o los hermanos del Señor, o Cefas. Este apartado, Pablo lo maneja con mucho cuidado, porque es cierto que del único que la Biblia menciona que tenía suegra era de Pedro. ¿Se acuerdan que Cristo sanó a la suegra de Pedro? Así es lo que dice la Biblia. Nunca nos dice de la esposa si cómo se llamaba o de los demás cómo se llamaban. La Biblia no nos lo dice. Sabemos que tenía porque se sanó a la suegra. Y además porque la palabra de Dios, o más bien eso para la palabra de Dios no es o no era y no es tan importante. Lo importante realmente en cuanto al llamado de Dios siempre será el compartir el reino de Dios. Lo demás es secundario. Por eso Pablo lo maneja como un derecho, y él lo sabía porque él era testigo de ello. También la Biblia habla de las hijas de Felipe, uno de los diáconos que también era profeta, y se habla de las hijas de Felipe. Entonces Pablo lo menciona como una enseñanza a la congregación para que también a los líderes, a los pastores, si los ven con esposa, no se escandalicen de ellos, sino todo lo contrario. Y entonces lo pone en la mesa como un derecho. Podríamos decir muchas cosas más de esto, pero estamos hablando de una carrera de un enviado con todos sus derechos. Y todo el capítulo 9 Pablo está defendiendo esos derechos. Sin esos derechos no se puede correr la carrera que él está corriendo. Nadie puede correr esa carrera si no tiene esos derechos. Y eso es lo que Pablo está enseñándolos a los hermanos de Corinto. Ya Pablo cometió algún error que ahorita lo voy a mencionar. Por ejemplo, Pablo también habla del derecho a sembrar lo espiritual. No solo alimentar, sino a sembrar lo espiritual. Y Pablo dice así, mire, dice, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. ¿Se entiende, no? O sea, dice Pablo, lo maneja como un derecho a sembrar lo espiritual. Yo te siembro lo espiritual a ti, como ahorita lo estaba explicando. Y luego dice, ¿no crees
que es gran cosa si nosotros que estamos sembrando lo espiritual en tu vida, cosechamos lo material de ti? ¿Sí se entiende? ¿O no? Entonces Pablo lo está manejando como un derecho para que no se vea como algo que a lo mejor estás abusando. Pablo usa esa expresión también en algún momento con los corintios, porque a él lo consideraban un abusador de su poder, de su autoridad. Pablo se atreve a hacer esto porque Pablo dice, si otros lo hacen, otros abusan de ustedes. Dice Pablo, ¿cuánto no más nosotros? Y ustedes con otros lo hacen con gusto. ¿Por qué con nosotros no? Y luego Pablo, diría yo, confiesa su pecado. Fíjense el pecado de Pablo con los corintios. Primero los Corintios capítulo 12, 2 y del 12 al 13. Dice, pero no hemos usado de este derecho, dice Pablo. Tengo el derecho, pero no lo he usado. Pero luego dice, perdónenme este agravio. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, o más bien, lo está diciendo porque de una u otra manera ha estado oyendo lo que le han estado refutando, lo que le han estado discutiendo. Y entonces Pablo dice, ok, aunque me duele, no voy a usar de ese derecho. Pero no porque use ese derecho, no es lo correcto. Lo correcto es, hermanos de Corinto, es que ustedes aprendan a ser generosos. Aprendan a amar. A mí se me hace increíble esta iglesia, y se los decía hace 15 días. En la iglesia de Corinto, increíblemente se movían todos los dones de fe, de poder, de revelación, profecía. Se movían todos los dones. ¿Pero qué creen? No había amor. Por eso les hablo en el capítulo 13, todo el capítulo 13 de lo que es el amor. Y eso es exactamente lo que los detenía para ser generosos. Increíblemente se movían todos los dones, pero no había amor. Y Pablo dice, yo no voy a usar de ese derecho. Perdónenme este agravio. Pablo pide perdón porque sabe que hizo mal al no enseñar a los corintios a ser generosos y saber bendecir a los que les comparten la palabra viva. Digo yo, algo ha de haber visto el apóstol Pablo para haber llegado a esta decisión de no estarles insistiendo a que cambiaran radicalmente y dejaran de ser como eran. Pablo pide perdón. Y Pablo también habla del derecho a anunciar el evangelio gratuitamente. Ahora, yo quiero decirles que mientras la iglesia de los Corintios no suplía la necesidad, otras iglesias se peleaban por sembrarle. Él menciona a la iglesia de Tesalónica, menciona a los hermanos de... ¿Dónde estuvo en el cepo? ¿Se acuerdan? Ya me acordé, en Macedonia. Ustedes leen 2 Corintios capítulo 8 de los macedonios, se van a quedar asombrados. Dice Pablo de los macedonios, aunque eran pobres, dieron como si fueran ricos. Y se dieron primeramente al Señor y luego se dieron a nosotros. Y ellos nos han rogado y nos han pedido participar de esta bendición. Mientras los corintios decían, no te damos, no te soltamos. Porque eres esto, porque eres esto otro, porque eres aquello. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos padres a veces les damos un consejo a los hijos y los hijos a nosotros no nos oyen? Y llega el vecino, llega Juan, llega otro y les dice lo mismo que nosotros les dijimos y dicen, ¡ay! Nunca nadie nos lo había dicho. Y uno se queda...
Así pasaba con los corintios. Pablo les predicaba, les exhortaba que fueran generosos. Por eso Pablo también pelea como un derecho a anunciar el evangelio gratuitamente. Y Pablo lo fundamenta en esta parte y dice, si lo anuncio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio, porque la comisión me ha sido encomendada. Ustedes y yo sabemos que después de que nosotros se nos dio vida para adorar a Dios, amén, para eso fuimos hechos. Así como la naturaleza, los animalitos, las flores, todos desde que en la mañana amanece le dan gloria a Dios. Dios, eso es lo que desea de nosotros, que nosotros lo adoremos todos los días y le demos la gloria todos los días. Pero después de que Dios nos ha dado ese privilegio, esa bendición, Dios nos ha dado una encomienda, una comisión. Y la gran comisión, de hecho así se le llama. ¿Se acuerdan cuál es la gran comisión? Y hacer discípulos a todas las naciones. En Hechos dice, comiencen en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los evangelios terminan diciendo, vayan al mundo y hagan discípulos, bautícenlos, y aquí yo estoy con vosotros. Mateo dice, y pondrán las manos sobre los enfermos, estos sanarán, si comieren cosa mortífera, no les hará daño, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la gran comisión. Y Pablo lo toma como un derecho. Todos tenemos ese mandamiento. De hecho, se les conoce como la gran comisión. O sea, lo más importante de llevar a cabo en su vida como cristianos. Recuerde, no a todos se les comisiona, sino a los más fieles y a los más responsables. Pero la Biblia dice que todos debemos de evangelizar. De hecho, la Biblia dice, insta a tiempo y fuera de tiempo, le dice Pablo a Timoteo. Pero hay llamados exclusivos a ser evangelistas. Y el último derecho del que quiero hablar es que el derecho paulino era también a tener una estrategia para evangelizar. O sea, a Pablo se le cuestionaba todo lo que hacía Pablo en Corinto le era cuestionable. Y entonces Pablo dice que él tiene también apela a un derecho para poder tener una estrategia, para poder evangelizar. Alguien dirá, ¿pero cómo es eso? Pues sí. Y la primera expresión que usa Pablo para poder tener este derecho dice, siendo libre. Dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Cómo está eso? Deje solamente darle una pista y luego para seguir con lo demás. Cuando dice Pablo, soy libre de todos, está diciendo Pablo que él no tiene ningún problema con ninguno de los hermanos de Corinto. Amén. No tiene ningún problema de resentimiento, de ira, de cualquier pleito, de cualquier situación que haya ido, que haya afectado el corazón. Pablo no tiene ningún problema de eso. Dice, siendo libre, entonces como libre de todos, yo puedo hacerme siervo de todos. Qué bonito, ¿no? Está medio loco, ¿no? Pero qué bonito. ¿Quién quiere ser siervo de otro? Pues solo alguien que está chiflado. O alguien que es libre, ¿no? Si yo les dijera ahorita a ustedes, ahorita vamos a cantar un canto y vamos a danzar todos. Le apuesto que algunos no lo harían. ¿Por qué creen? No los voy a poner, no se espanten. Porque no hay libertad. Y entonces, al no tener libertad, eso implica que en mi corazón hay cosas que me atan, hay cosas que me dominan, que no me permiten hacerme siervos de los demás. Y Pablo dice, ese es un derecho que yo tengo. A ser libre de todos, puedo hacerme siervo de todos. Y entonces empieza a desglosar y dice, con los judíos me hago judío. Bueno, no practico las cosas que ellos practican, pero me hago como de ellos para ganarme algunos de ellos.
Me he hecho a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, para ganarme a algunos de ellos. Me he hecho sujeto a los que no tienen ley, como si yo estuviera sin ley, para ganarme a algunos. Me he hecho sujeto a los débiles para ganar a los débiles. Pero luego dice algo poderoso: y esto lo hago por causa del Evangelio. Sí, ojalá y me esté entendiendo. Todo lo que Él está haciendo, no lo está haciendo para Él, o para decir, no hombre. En las iglesias hay muchos hermanos yoyos. ¿Saben cuáles son los hermanos yoyos? Los hermanos yoyos son los que, yo acá no, llegué yo y, no hombre, cambiaron las cosas. Estaba el enfermo ahí, pero llegué yo. Todos estaban orando, pero llegué yo y sanó. Y ya, no, pero llegué yo y no, pero yo, hermanos yoyos. Pablo dice, todo esto lo he hecho por causa del Evangelio, por causa de Cristo. O sea, Pablo está deschavetado, pero en Cristo y por Cristo. Y por eso se hace como todos estos ejemplos que le puse para ganarlos. Yo no sé usted cómo lo vería, pero me acuerdo cuando estaba escribiendo, me estaba acordando que no hubo un tiempo, pero sí hubo un tiempo en que fuimos muy atrevidos. Y cuando nosotros estuvimos antes de ser pastores, pues llegamos a la iglesia como servidores. Hubo ocasiones, literalmente, que un hermano nos invitaban a los hospitales a compartir los domingos, a predicar la palabra, o a los parques, e íbamos. Pero un hermano dijo, ¿por qué no vamos a la cantina? Y fuimos a la cantina, al bar más cerca de la iglesia, y fuimos a sacar a los borrachos de ahí para que se fueran a la iglesia. Y yo solo me preguntaba, porque en aquel entonces estábamos en un lugar más religiosón. Y solo decíamos, nomás con que nos va a ir un hermanito de la iglesia saliendo de ahí. Porque imagínese lo que va a pasar. ¿Sí está conmigo? Por eso Pablo tiene que manejarlo como un derecho. Denme ese derecho a mí. Lo que yo lo hago, no lo hago para presumir o decir yo lo gané. No, lo estoy haciendo por causa del Evangelio, porque me ha sido impuesta necesidad, me ha sido comisionado, tengo que hacerlo. Denme ese derecho de hacerlo, pues estratégicamente así. Y la verdad es que es lo correcto, si estás firme. Ahorita aquí ser cristiano es bien fácil, todos somos luz. Normalmente la luz, ¿en qué momento se enciende? ¿En qué momento se enciende, amados? En la noche. Y si nosotros somos luz, ¿dónde es donde debiéramos de encendernos? ¿En la oscuridad? O sea, esa es la parte central donde muchos de nosotros no queremos entrarle, porque nos hemos salido de la realidad espiritual para meternos en un concepto más carnal, más humano, más a modo, más a gusto para nosotros, y entonces nos la llevamos suave. Y entonces nos conformamos con venir a la iglesia el domingo y con eso ya la hicimos. Pero un foco no se compra para eso. Si tú no eres libre, no puedes hacer esto, no puedes someterte a nadie, y menos por Cristo. Someterse es ser siervo de los demás, pero con propósito. Grábate eso. Termino. Y aquí viene la clave también, con la que termina también el capítulo 9. Y dice Pablo, ¿se acuerdan lo que leímos al principio? En el principio les leí donde dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y Pablo dice aquí, para terminar,
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y aquí yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Para qué corren en el estadio? Para perder, ¿verdad? ¿Para qué? Para ganar. ¿Cuántos de todos los que corren se llevan el premio? Uno. ¿Saben qué les está diciendo Pablo? Amados, corran. Corran. Pero no para ver qué sale. O no como dicen algunos, no compitas para ganar, lo importante es competir. Pues no, con Dios es ganar, o ganas. Y entonces Pablo dice, no pelees como golpeando al aire. Debes saber dónde golpeas y a quién golpeas. Por eso Pablo dice, por eso golpeo mi cuerpo. Y la palabra que quiere decir golpeo mi cuerpo es someterlo. Someto mis pasiones, someto mis deseos, someto mis emociones. Las controla el Espíritu para que se sometan al Espíritu Santo. Por eso cuando hablamos del carácter de Cristo, estamos hablando del momento crucial más álgido, cuando Jesús es aprendido en Getsemaní. Y en Getsemaní Jesús está temblando, diría yo, de miedo. Y luego es la primera vez que pide ayuda a los discípulos, están dormidos. Y luego llega el choque final con la realidad. Y le dice, papá, si quieres pasa de sobre mí esta copa. Deje parafraseárselo. Le está diciendo Jesús, Padre, si quieres, yo no soy crucificado. ¿Por qué no te echas a Pedro o a Juan? Eso le está diciendo, parafraseado. Pero luego al final entra el carácter en este momento y se sujeta a sus pasiones, sujeta sus emociones, y entonces dice, Señor, perdón, no se haga como yo quiero, haz como tú quieres en mí. Se somete. Si nosotros aprendiéramos en esa libertad cuando alguien nos hace enojar, ¿se acuerdan cuando nos decían en los comerciales cuenta hasta 10? ¿Por qué creen que nos decían cuenta hasta 10? Para someter en ese momento nuestras emociones. Eso es lo que se llama carácter. A veces alguien se enojó y dice, ¿sabes qué es de un carácter? No, no es cierto. Carácter es tener la autoridad para poder controlar las emociones. Ese es carácter. Carácter es autodominarse a sí mismo. Y es lo que está diciendo Pablo. Por eso golpeo mi cuerpo, por eso lo someto, por eso tengo el carácter de Cristo y tengo la autoridad para poner mi cuerpo en servidumbre, para poder ganar, para poder vencer. Si no, ¿cuál es el chiste de competir? Y luego dice algo muy poderoso, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y entonces golpeé mi cuerpo en balde, entonces ¿de qué me abstendría? Y todo sería en vano. La pregunta final, ¿cómo corren ustedes? ¿Cómo pelean ustedes, amados? ¿Saben lo que están haciendo? Si lo sabe, lo felicito. Pero si no lo sabe, corre usted el riesgo de quedarse en el camino como el chinito. ¿Se acuerdan cómo se quedó el chinito? Solo milando. Pablo dice, tienes que saber dónde golpeas. Tienes que saber por qué corres en el estadio. Ustedes tienen que saber por qué vienen a la iglesia. Ustedes tienen que saber por qué leen las Escrituras. Ustedes tienen que saber por qué le comparten algo de Cristo. Ustedes tienen que saber por qué tenemos que aprender a someter nuestro yo para hacerlo que sirva a los demás. Y todo eso es para Cristo. No es para darme gusto a mí.
es para darle gusto al que derramó su sangre preciosa por mí. Póngase de pie. ¿Me ayuda a que le demos gracias a Dios? Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra. Amado, perdónanos, quizás por ciertos momentos, ciertas situaciones donde no hemos sabido aplicar nuestros derechos como tus siervos. Pero también perdónanos donde en muchos momentos o situaciones no hemos sabido ser responsables y comprometidos con el llamado, con tu propósito hacia nuestra vida. Perdónanos, Dios.